militarismo santanderista que ha perpetuado la guerra, mejor dejémoslo atrás. Hoy empezamos Dando Palo, un espacio de análisis político y de opinión en la red. La política y su comprensión se hacen desde la contradicción, es decir, dando palo, con debate abierto y crítica demoledora de todo lo existente. Por eso queremos iniciar hoy Dando Palo con la discusión aplazada, postergada, pero urgente de la reforma policial en Colombia. El poder es una cosa curiosa, milord. ¿Le gustan los acertijos? ¿Por qué? ¿Voy a escuchar uno? 3 hombres están en una habitación. Un rey, un sacerdote y un hombre rico. Entre ellos está un soldado común. Cada hombre le pide al soldado que mate a los otros 2. ¿Quién vive? ¿Quién muere? Depende del soldado. ¿Por qué? Él no tiene corona, ni oro, ni favores con los dioses. Él tiene una espada, el poder de la vida y la muerte. Pero si es un soldado el que gobierna, ¿por qué pretendemos que los reyes tienen todo el poder? El poder reside donde los hombres creen que reside. Si la espada que tiene el poder sobre la vida y la muerte, según Tyrion Lannister, estuviera en poder de un agente del SMAT colombiano, ¿cómo se resuelve ese acertijo? ¿A quién obedecería este policía? En este mismo lugar fue asesinado Dylan Cruz. Cuando le fue arrebatada la vida a Dylan, o a Nicolás Neira, o a Lucas Villa, o a Alison Meléndez, o a tantos otros jóvenes soñadores, ¿quién fue verdaderamente el responsable? El capitán del SMAT, Manuel Cubillo Rodríguez, que disparó a quemarropa en esta misma avenida, pero hoy sigue no solo en libertad, sino activo en la Policía Nacional. La cadena de mando de la que recibió órdenes ese agente del SMAT, que incluye a los ministros de Defensa civiles y que termina con el mismo presidente Iván Duque. A la doctrina inculcada a toda la fuerza pública y que enmarca todo su accionar, tratando como enemigos internos a quienes participan de las movilizaciones, a todas las anteriores. Arrancamos Dando Palo, sin querer resolver el acertijo de Lord Varys, pero sí convocando miradas diversas para comprender la complejidad y la profundidad de las transformaciones estructurales que requiere la Policía de Colombia y la fuerza pública en este país. Hemos querido empezar discutiendo sobre reforma militar y policial en Colombia. Para ello nos acompaña el día de hoy el coronel en retiro del Ejército, Carlos Alfonso Velázquez. A partir del año 2019 ha quedado en cuestión, ha quedado en debate nuevamente la necesidad de una reforma policial. El escenario del año 2020 en Colombia, en Bogotá, y el del reciente paro nacional de 2021 ratificó esa discusión. La policía se define como un cuerpo armado de carácter civil. Muchos no entendemos, no logramos comprender en dónde radica el carácter civil de la policía. Hoy varias propuestas de reformas plantean fortalecer el carácter civil. ¿Es la policía en Colombia un cuerpo de carácter civil? ¿Cómo se fortalecería ese carácter civil de la policía?
Es de carácter civil a media marcha. En el año 91 asume el primer ministro de Defensa Nacional civil, después de 50 años casi, que fue Rafael Pardo Rueda, y es cuando se inicia una reforma a la policía para darle ese carácter civil. Pero de esa reforma, ¿qué quedó? Se cambiaron unos grados en la parte media y subalterna, se quitaron grados de tipo militar en esa parte. El director de la policía ya no dependía a través del comandante general de las fuerzas militares, sino directamente del ministro, director de la policía, para sacar la policía de las fuerzas militares del ámbito. Pero ahí se quedó. La única profesión que nos hemos inventado los seres humanos en la que se cumplen órdenes, así sea la orden que sea. Ahora, es una orden de la cual se puede derivar un delito. El que recibe la orden está en la obligación de pedirla por escrito, pero la tiene que cumplir. Fíjate, esa dimensión en lo civil, no hay mando, no se cumplen órdenes. En la vida civil se coordina, se dirige, se acuerda. Además del cambio en la estructura de mando, ¿qué significaría en concreto desmilitarizar la policía? Primero, pasarla al Ministerio, sea del Interior o de Justicia, habría que ver pros y contras ahí, y puede ser entonces el viceministro de Policía, que puede ser el director de la policía. Hoy el director de la policía, que sea comisionado mayor, es el viceministro de Policía. Eso por una parte. Paulatinamente, sin sacrificar prestaciones sociales, derechos adquiridos por los grados y demás, cambiar los grados. Ya no es general, sino comisionado mayor, comisionado segundo, en fin, acorde con el nuevo uniforme azul. ¿Qué más? Pero para garantizar que tanto ese ministerio, sea del Interior o de Justicia, sea un ministro de Estado, más que de los gobiernos, porque el problema es la ideologización que pueda recibir la policía. Por eso, en su momento, pasó al Ministerio de Defensa, porque la ideologización liberal, conservadora, lo que sea, estaba afectando la imparcialidad o la contundencia con la que actúa la policía. ¿Por qué se han abierto tantas reformas y parece que ninguna? Porque el problema no es la estructura, no es si está en un ministerio o no está en otro ministerio. Por ejemplo, recordemos el asesinato de Floyd en Estados Unidos. La policía de Estados Unidos es totalmente civil. Y federal. Y federal. Cada alcalde nombra, allá sí que es excesivamente civil y no es nacional. Y sin embargo, bajo el gobierno Trump fueron unos atarbanes en varias oportunidades. Mataron a ese tipo Floyd en forma exagerada. Entonces, punto uno. Lo político, el gobierno en países presidencialistas influye sensiblemente en las fuerzas militares y en la Policía Nacional, en sus formas de actuar, su postura de servicio o no de servicio, de represión o no represión. Primero, ese asunto. Segundo, entonces, lo que hay que buscar es que sea tal la institucionalización de esas fuerzas y la profesionalización que sean lo más impermeables posibles a esas influencias nocivas. No es que todos los presidentes tengan influencia nociva, pero de vez en cuando llegan, ¿no? Llegan o no llegan. Y la reforma de la policía, yo diría que principalmente tiene que ser una reforma ética, de ética policial. El policía está para servir, para subsidiar y para ser solidario con la población. ¿El cambio ético implicaría un cambio de doctrina, como plantean algunos? Es que al cambiar de ética, la doctrina va cambiando. O al mejorar la ética, la doctrina va cambiando, claro. Ahora, pues claro, porque es que muchos policías vieron a las protestas por incidencia del presidente
veían al ELN infiltrado o las residencias de las FARC. Eso no es ético. Ahí no hubo inteligencia. Puede que haya habido, claro, pero eso no era el grueso, no era el grueso de la gente. Entonces, tiene que haber información clave para saber cómo actuar. Para usted, en la actual situación, ¿se puede reformar la policía solamente o habría que reformar el conjunto de la fuerza pública o de las fuerzas militares, teniendo en cuenta que son funciones muy interrelacionadas, según lo escucho? El conjunto. Y la reforma que del 2015 produjo un ensayo, un estudio de eso, debe estar colgado en la página web de la Fundación Unidas para la Paz, es crear una tercera fuerza, una Guardia Nacional Rural, parte del ejército, el grueso, porque se desdobla de cuadros y soldados, sobre todo profesionales, parte de la policía, de los que están más militarizados, los antinarcóticos, los carabineros, toda esta vaina. Claro, voluntario, se entrevistan a fondo, a ver, porque para determinar propensión a la violencia, venimos de un conflicto de 50 años. Entonces, los menos propensos a la violencia integran esa guardia, que es una nueva fuerza, se reeducan y se reentrenan por un lapso mínimo de 2 años, pero bueno, dosificado de acuerdo si es cuadro, si es voluntario, en fin, y se empieza a operar en los municipios rurales más afectados por el conflicto. Dedicación exclusiva a ellos, permanencia en esos municipios. En esos municipios ni en la cabecera municipal ni en la parte rural va a haber policía, ni carabinero, ni ejército. El ejército se va replegando a sus cuarteles para reentrenarse, volverse otra vez ejército, sobre todo en las fronteras, la soberanía, estar listo como una fuerza disuasiva para cualquier tentación que pueda venir de otro lado, ¿no? Y la policía, que se va civilizando, se va concentrando en las áreas más pobladas, dedicada con prioridad a su función misional de seguridad y convivencia ciudadana. El presupuesto de la Nación del año 2022 va a destinar 41.9 billones para el gasto en seguridad y defensa, que incluye policía y ejército. Sabemos que buena parte corresponde a este pie de fuerza creciente de la policía. ¿Se debe reducir el gasto en seguridad y defensa? ¿Qué hacer con esta bomba de tiempo? ¿Se debe reincorporar algún pie de fuerza a la vida civil? Sí, puede ser lo último que dice parte, pero precisamente esa propuesta de la Guardia Nacional Rural es para evitar que se saque gente y quede por ahí desempleada, digamos, entre comillas. Entre otras cosas, logra eso, sobre todo en el ejército, porque el ejército tiene un problema de identidad mucho más fuerte que el de la policía hoy día. El ejército se queda sin enemigos, bueno, en fin. Entonces, claro, yo no diría que reducir, sino que no sea gasto militar o gasto policial, sino inversión militar, inversión policial. Dosificar bien en qué se va a invertir eso y seguramente si sobra, porque es que el asunto no es crecer en personal, es crecer en solidez institucional, en profesionalismo. Usted dice Fuerzas Armadas a las fronteras, Guardia Nacional a la seguridad interna, especialmente la rural, Policía a la seguridad ciudadana y el problema del crimen. ¿Quién controlaría las protestas en esta propuesta de reforma que usted hace? Pues una policía reformada, sí, el SMAT de la policía, pero si un SMAT se reforma éticamente, son los estoicos, que con todo ese equipamiento que va, le tiran piedras y se mantiene quieto. Y no se deja provocar. Ya cuando sea una cosa excesiva, pues actúa con uso de la fuerza. Esa es la postura ética. Entonces, ahí la formación tiene que ser muy, pero muy fuerte o muy sólida para que no se dejen provocar. Y también para no desgastarlos, porque uno en el SMAT todos los días y dele es un desgaste tremendo. Entonces, cualquier pastorejo que le peguen a uno se voltea y, como decía Uribe, cargado de tigre. Salve usted la patria junto a tantas personas que queremos una reforma de fondo de las fuerzas militares y la Policía Nacional hacia una democracia verdadera.